Hola y bienvenidos al Instituto Islas Canarias, al que tenemos que agradecer que nos hayan dejado desarrollar estas jornadas tecnológicas en sus instalaciones. Muchísimas gracias. Comenzamos ya las jornadas tecnológicas sobre comunicación digital producidas por la Asociación Canarias Habla y financiadas por el Cabildo de Gran Canaria, donde les mostraremos a través de diferentes ponencias realizadas por expertos en la materia cuáles son los diferentes sistemas y métodos de la comunicación digital que tenemos a nuestro alcance al día de hoy. Comenzamos ya la primera ponencia en la que hablaremos sobre la introducción a la comunicación digital y para ello contamos con Erika Montoya, diseñadora web especializada en experiencia de usuario. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, lo primero, cuéntenos a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación digital y cuáles son esos objetivos y funciones de la comunicación digital. Bueno, lo primero que les quiero decir es que dentro del mundo digital pues hay muchas formas de explicar las cosas y no hay una verdad absoluta, sino yo voy a hablar de mi verdad en base a mi experiencia y a mis conocimientos, ¿vale? La comunicación digital para mí no es más que la comunicación cotidiana, la comunicación tradicional, donde contamos al mundo aquello que queremos que sepan, ¿vale? Lo único que utilizamos diferentes medios. Por ejemplo, yo antes, hace años, que ya tengo mis años, hace años me echaba un novio nuevo y llamaba a mis amigas para contarles que me había echado un novio. Y ahora, pues, si me he hecho un novio nuevo, lo que hago es publicar un post, una story. Utilizo diferentes medios para comunicar el mismo mensaje. También las empresas antiguamente lo que hacían era empapelar una ciudad entera para promocionar un producto nuevo, carteles por todos lados. Y ahora utilizan su página web, sus redes sociales, utilizan a influencers para que muestren la marca, utilizan otros medios para conseguir un mismo objetivo. Entonces, no es más que comunicar un mensaje utilizando otros recursos y otras herramientas. Bueno, habla de los medios que se utilizan para esta comunicación digital, pero ¿qué agentes intervienen en esta comunicación? Bueno, los agentes que intervienen, a veces hablo alto, a veces bajo, los agentes que intervienen en la comunicación digital en sí son muchísimos, son infinitos, pero me gustaría intentar hacerles un poquito de un mapa mental, ¿vale? En cualquier comunicación tenemos un emisor y un receptor, ¿vale? El que comunica y el que recibe el mensaje. También está el mensaje en sí mismo, qué es lo que queremos contar. Esto es súper importante tener en cuenta, darle el valor suficiente para que esa comunicación sea efectiva, ¿vale? Yo no voy a expresarme con ustedes, explicarle qué es la comunicación digital de la misma forma que se lo explicaría a un profesional del marketing. Por tanto, mi mensaje varía en función del receptor, ¿vale? Lo siguiente que tenemos son las formas de hacerlo, ¿no? Los medios para expresar o comunicarnos digitalmente. Tenemos la imagen, mediante foto con mi novio nuevo. Tenemos el vídeo, tenemos los audios de WhatsApp, los textos. Tenemos distintos medios para poder comunicarnos, ¿no? También intervienen los canales, ¿vale? Aquí ya viene el tema de las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. También intervienen la página web, cuando hablamos de una empresa, algo más profesional. También intervienen plataformas en streaming, distintas partes, distintas plataformas o canales donde llega esa comunicación digital a través de la cual enviamos ese mensaje, ¿no? Y por último, una de las partes que más tenemos a mano, ¿vale? Son estos dispositivos tecnológicos, nuestra Smart TV, nuestros móviles, portátiles, que es el medio, el dispositivo por el que consumimos todo lo que nos están comunicando, ¿vale? Me gustaría aclarar que todos comunicamos y todos utilizamos la comunicación digital, las empresas de forma estratégica y ustedes de forma natural, y por tanto ustedes saben más de comunicación digital que incluso lo que yo les podría contar. Bueno, centrémonos ahora en el receptor, porque al final el receptor ha cambiado. Antes era pues el lector de revistas, de periódicos, y ahora es un usuario de Internet. Y entonces, como usuario, a lo mejor reclama y demanda
algo diferente que lo que reclamaba el lector de revistas. Entonces, ¿cómo ha cambiado ese receptor? Pues ha cambiado principalmente en la exigencia, ¿vale? Ahora llamar la atención de cualquier persona es muchísimo más complicado. Antes, como había, como bien dijiste, medios contados de revistas, televisión y poco más, pues oye, si tenías dinero para estar ahí, llegabas a la gente, ¿no? Pero ahora todos podemos comunicar, todos podemos enviar un mensaje y ese receptor, por tanto, tiene un montón de información, ¿vale? Y las empresas lo que hacemos es trabajar muy fuerte e intentar ser súper creativos para que esa comunicación sea efectiva, llame la atención y se entienda, ¿vale? Es súper importante, que no se distorsione el mensaje. Entonces el receptor ha evolucionado, ya sabe más, ya exige más, son más tecnológicos, que son ustedes, saben muchísimo más de ciertas cosas o cómo comunicar que incluso muchas empresas que deberían hacerlo. Entonces todo ha cambiado en ese sentido, ¿no? Gracias a ellos. ¿Y qué ha supuesto la introducción de este medio online para la comunicación? Bueno, ha supuesto un avance en un montón de cosas, ¿vale? Me gustaría que nos quedásemos con cositas particulares. ¿Aquí alguien conoce que levante la mano quien conoce a Ibai Llanos? ¿Verdad? Vale, Ibai Llanos es un youtuber muy importante, que bueno, ahora es presentador y muchísimas cosas, que se ha labrado su carrera gracias a la comunicación digital que tenemos hoy en día. Por tanto, lo primero que tenemos que recalcar es que hay nuevas profesiones, es decir, ya está el influencer, está el tiktoker, está el youtuber. Entonces, tenemos en el mundo profesional un cambio tan radical que eso solo nos lo podría proporcionar la evolución tecnológica, ¿vale? Lo siguiente que nos proporciona, y esto ya es más a nivel personal, que nos proporciona este avance, esta evolución, lo hemos notado todos en estos últimos años, ¿vale? Con la pandemia. Hemos estado todos encerrados en nuestra casa y a pesar de eso, a pesar de no poder ver a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y demás, pues hemos podido seguir jugando en la Play con el FIFA en directo, hablando con nuestros amigos. Hemos podido hablar con nuestros abuelos por videollamada. Hemos podido hacer tantas cosas que nos ha proporcionado una cercanía a pesar de que no nos podíamos ver físicamente. Y eso es gracias a la evolución, ¿no?, de la comunicación. Y por último, también, son tres cositas, ¿vale? Por último, también me gustaría recalcar la libertad de expresión sin censura que tenemos ahora, ¿vale? Ahora nos enteramos de cosas que suceden en otros países, cosas realmente malas, gracias a las redes sociales y sin la censura de un canal de televisión o cualquier cosa. Entonces estamos viendo la perspectiva de una persona que lo está viviendo en carne propia y yo creo que eso como sociedad nos aporta muchísimo a nosotros y sobre todo a ustedes que son la nueva generación, ¿no? Al final, ¿cómo puede afectar esta libre expresión? Porque es un arma de doble filo, porque tiene su parte buena, que es lo que dice usted, de que las personas puedan expresarse realmente como quieren y contar su historia y sus vivencias, pero también tiene una parte mala de que realmente no hay censura y cada uno dice lo que quiere en las redes sociales. Vale, en base a esto, yo creo que lo sufrimos incluso en la vida personal, ¿no? Hay que tener en cuenta que no dejamos de ver o saber las opiniones del resto y que cada uno pues tiene su percepción de lo que está sucediendo. O sea, cada uno, yo qué sé, esta misma charla para algunos puede ser interesante y para otros es un tostón. Y es la misma charla. Entonces, es súper importante que sepan que es la opinión de cada uno, ¿no? Y yo creo que la sociedad está madurando en ese sentido y aunque hay personas muy influenciables, que se llaman influencers,
sabemos que es su opinión, ¿vale? Sabemos que es su... y nosotros decidimos seguirlo, nosotros decidimos confiar en esas personas que nos están comunicando, ¿no? Y hay que tener un poco de filtro. Yo creo que hay que enseñar más a tener filtro. Me gustaría hablar ahora de la brecha digital, porque es un problema que existe a día de hoy, puede existir por motivos sobre todo de edad, pues personas mayores, también motivos demográficos e incluso a veces de género. Entonces, ¿cómo ha afectado este avance del medio online y sobre todo que cada vez se hacen más cosas en este mundo digital, pues como lo que estamos hablando ahora, la comunicación, cómo ha afectado a estas personas que se están quedando un poco, entre comillas, atrasadas en este mundo? Bueno, cuéntenos ahora el peso que tiene la comunicación en el mundo digital con respecto pues, al tradicional y el futuro que le espera. Al final, ¿llegará un momento en el que la comunicación digital sea más importante que la tradicional? La comunicación digital no existiría sin la comunicación tradicional, ¿vale? Partamos de ahí. Siempre las bases son las bases. Entonces, sí es cierto que cada vez nos comunicamos más a través de una pantalla, pero no deja de ser esa misma técnica de comunicación, ¿no? Entonces, creo que va a avanzar, va a ir todavía más, o sea, los avances tecnológicos, ya no solo en comunicación, sino en tecnología, nos lleva ya a que tenemos conversaciones con Alexa. Entonces, va a aumentar, ¿vale? Pero no creo que vaya a desbancar la comunicación tradicional, ¿vale? Porque es la base de todo, y las personas no dejamos de necesitar a personas, no nos deja de gustar hacer una charla, escucharla a algunos, hacer ciertas técnicas de comunicación tradicional, ¿no? Entonces yo creo que como no dejamos de ser personas, va a seguir en equilibrio y va a tener su importancia en el futuro, la tradicional. Uno de los canales de comunicación que mencionó anteriormente eran las redes sociales. Hablemos de estas redes sociales con respecto a la comunicación digital, ya sea sobre todo centrada en el ámbito profesional. Vale. Bueno, las redes sociales es uno de los medios principales para cualquier cosa. Dentro del mundo profesional, para tener una comunidad, para poner en valor una marca, para vender productos nuevos, vender productos en oferta, etc. Entonces, las redes sociales es un medio muy cercano, es muy de tú a tú.
Cuando, por ejemplo, utilizamos la página web, pues es un mismo formato casi para todo el mundo de cualquier edad, ¿no? En cambio, las redes sociales, dentro del mundo del marketing, podemos decir, pues mira, vamos a comunicarnos de esta forma para la gente joven, vamos a comunicarnos de la siguiente para la gente mayor, vamos a utilizar TikTok para ciertas cosas y vamos a utilizar Facebook o Twitter para otras. Entonces nos permite tener una comunicación mucho más directa y creo que es uno de los canales principales que toda empresa, todo profesional debe trabajar y que es el más cercano al público. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos ya con la segunda ponencia. Vale, efectivamente sí, WhatsApp es la aplicación más extendida. En el mundo se estima que hay unos 2.000 millones de personas que están conectados con WhatsApp, con lo cual es muy fácil que todo el mundo utilice la aplicación. ¿Quién de ustedes que tenga un móvil no tiene la aplicación de WhatsApp instalado? O sea, al final todo el mundo lo instala. Tú te encuentras con alguien y lo primero que te dice, oye, vamos a instalar el WhatsApp y vamos a hablar. Pero tenemos otras aplicaciones, por ejemplo, Telegram. Telegram es otra aplicación que se está haciendo bastante con bastantes usuarios. Hace lo mismo, chat, videollamadas, etcétera. Tenemos Discord. Discord es una aplicación sobre todo que lo utilizan con los gamers. Seguro que aquí muchos de ustedes juegan al Fortnite y utilizan Discord. Seguro que alguno que levante la mano, quien no lo ha utilizado. Entonces hay gente que la utilizan y con ella pueden a la vez hacer también chat, pueden hablar mientras están jugando, pueden incluso compartir el ordenador mientras están haciendo y ponerse su propio servidor, con lo cual es en su grupo cerrado y es una forma diferente de hacer ese chat mientras ellos están jugando. Tenemos otras aplicaciones como Signal. Aquí en Europa no está tan extendida, pero sí por la parte oriental, China y eso está muy extendida el Signal, sobre todo también porque nada más que hay que dar el teléfono para darse de alta, entonces es muy rápido. Y otra de las aplicaciones de mensajería instantánea podemos hablar del Messenger de Facebook, muy enganchado con el Facebook y así podemos chatear. Bueno, usted ha mencionado la aplicación de Telegram, me gustaría centrarme precisamente pues, en el gigante de WhatsApp y en la aplicación que está en crecimiento, que es Telegram. Saber cuáles son las diferencias entre ambas, por qué también WhatsApp tiene tanto peso, si es un tema de consolidación en el mercado que al final pues, ha crecido y ya todo el mundo la descarga porque la conoce, o son otros motivos. No, principalmente por lo que la gente utiliza el WhatsApp es porque todo el mundo lo utiliza. O sea, al haber tan cantidad de gente, pues ya automáticamente cuando te digo, hablamos con alguien ya es, oye, dame tu WhatsApp, no es dame tu teléfono, sino dame tu WhatsApp y hablamos por el WhatsApp. Cuando tú ves un anuncio, lo que ves es la imagen de WhatsApp puesto alrededor de un número de teléfono. Entonces, es más fácil que utilices WhatsApp que cualquier otra aplicación por esa cantidad de gente que lo usa. Pero a la hora de utilizar WhatsApp y Telegram, las dos prácticamente son las mismas funcionalidades. Las dos pueden hablar, las dos pueden hacer todo. Que una tenga más emoticonos, más bonita, pero las dos funcionalmente son iguales. Diferencias sí puede haber algunas. Por ejemplo, WhatsApp solo la puedes poner en tu propio teléfono, aparte del ordenador. Telegram la puedes poner en cualquier otro teléfono, no tienes que tener tu teléfono dado. A mí me gustan las aplicaciones en base de qué datos tienes que darte de alta para poder utilizarla. WhatsApp tienes que dar muchos datos cada vez que te das de alta y hay que tener en cuenta que todos esos datos lo pueden utilizar las empresas para hacer cualquier cosa, por ejemplo publicidad, pueden coger todos tus datos para hacer sus campañas o para vender esos datos a tus usuarios, eso con lo cual es un fallo, para mí es un fallo. Telegram utiliza mucho menos, hay que dar menos información para darse de alta y como dije antes, Signal, solamente con el teléfono ya tenemos dado de alta una cuenta, no tiene más datos nuestros. Así el Telegram pues me permite enviar ficheros
de todo el tamaño que quiera, cosa que WhatsApp no te lo permite, por ejemplo. Y el WhatsApp, siempre que mandas una foto o un vídeo, siempre está comprimiendo, con lo cual perdemos calidad. Si queremos hacer que nos manden una foto para imprimirla o lo que sea, siempre la perdemos. En Telegram se manda con el tamaño original y podemos hacer con esa foto como si lo hubiésemos sacado de una cámara digital, 4K, etcétera, y siempre la podemos reutilizar mucho mejor. Y a efectos de seguridad también, el Telegram está código libre, con lo cual hay mucha gente que está mirando los fallos que pueda haber, y eso se está totalmente actualizando, evitando esos fallos, y siempre está con actualizaciones, con lo cual también me parece una mejora con respecto a WhatsApp. Entonces, funcionalmente, ¿cuál es la mejor aplicación que hay a día de hoy en el mercado y por qué? Para mí, las dos, WhatsApp y Telegram, puedes hacer prácticamente lo mismo. O sea, los dos puedes estar chateando, los dos puedes hacer una llamada, una videollamada, una llamada grupal, las dos puedes hacer lo mismo. No hay diferencias en ese aspecto. Bueno, usted ha mencionado la seguridad y al final pues tiene una empresa especializada en ciberseguridad. Si nos podía contar pues qué nivel de seguridad tiene cada aplicación, de qué nos podemos fiar, de qué no, qué datos podemos dar o qué datos pueden utilizar. Vamos a ver, siempre que nosotros nos registramos una aplicación, todos esos datos los pueden utilizar las empresas. O sea, nosotros podemos poner nuestra dirección, podemos poner nuestro teléfono, la edad que tenemos, y eso todo lo utiliza la empresa. Bien para venderlo, bien para hacer publicidad, como decía, o bien para hacer estadísticas. Con lo cual, eso es un fallo a mi entender de qué datos tenemos que darle. En cuanto a la seguridad, Telegram, por ejemplo, los datos, las conversaciones, se cifran de extremo a extremo, o sea, toda esa información va encriptada. Incluso existe en Telegram, tiene lo que son los chats seguros, chats privados, que ni siquiera Telegram los puede descifrar. Y esos chats, por ejemplo, cuando nosotros queremos, se borran automáticamente, o podemos ponerle que todos los chats se borren después de un cierto tiempo. Entonces, eso nos da mayor seguridad de qué datos hay justamente en la red. WhatsApp está empezando ahora a cifrar esas conversaciones de un lado a otro, y eso sí mejora lo que es la seguridad. Perdón, si quiere continuar. Sí, lo otro que les comentaba, que me preguntaste, es en cuanto de qué nos podemos fiar o no nos podemos fiar. Vamos a ver, si hay que tener cuidado de quién nos manda un mensaje, tanto sea por WhatsApp, por Telegram, porque no sabemos exactamente quién está detrás del teléfono. Yo te puedo decir que soy tu amigo y al final simplemente te he visto o simplemente he cogido tu número porque los números están visibles. Y sobre todo en los juegos. Yo me meto en un juego, yo puedo decirle, oye, quiero jugar una partida contigo, te puedo decir que tengo tu misma edad y al final soy una persona totalmente diferente. Empiezo a coger una conversación y al final puedo tener, no sé quién está detrás. Entonces sí tener mucho cuidado de quién aceptamos las conversaciones, quién está detrás y saber realmente que esa persona es quien nos está diciendo. Claro, eso es totalmente fundamental. Centrándonos en la parte de los datos que nos solicitan, veo un problema porque, claro, al final Telegram es más seguro, por lo que nos ha dicho, tienen las conversaciones cifradas, pero el problema es que, aunque tú decidas tener Telegram, la mayoría tiene WhatsApp. Entonces, si tú te quieres comunicar con las personas, tienes que utilizar WhatsApp y dar esos datos sí o sí, ¿no? Efectivamente. Al final tenemos que, por la extensión que tiene WhatsApp, es la aplicación que tiene todo el mundo y todo el mundo se está integrando con eso. Telegram le está comiendo mucho el camino, pero todavía no llega al nivel de WhatsApp. Bueno, me gustaría ahora centrarme en el tono, porque se dice que bueno, ya usted nos ha explicado un poco, se dice que cada aplicación tiene un tono más personal, más profesional, pues que lo utilizan las empresas con sus clientes, por ejemplo, empresas con trabajadores, o algo más personal de pues hablar con tu padre, con tu madre. Entonces, ¿cuál es la manera más adecuada de utilizar estas aplicaciones? Bueno, en cuanto a Telegram y WhatsApp, más o menos tienen el mismo entorno. Es un sistema de mensajería, de chat, de comunicarnos. Muchas veces se está usando esas aplicaciones para hacer lo que es una simple llamada. En vez de utilizar el teléfono para hacer una llamada, estamos llamando por WhatsApp o estamos llamando por Telegram. Bien por costes o bien por costumbre, porque hay mucha gente que incluso ya no paga el teléfono, pero llama por WhatsApp por lo que es una costumbre. Entonces, a nivel personal, tanto WhatsApp como Telegram como Messenger se utilizan indistintamente. Messenger se utiliza mucho porque lo tenemos enlazado con Facebook. Una vez que lo tenemos enlazado con Facebook, pues también escribimos a través de Messenger.
Entonces se está extendiendo mucho y ahora ya lo podemos instalar en el móvil y ya podemos escribir a través del móvil y se nos queda registrado todo con el tema del Facebook. Sí hay una diferencia, por ejemplo, Discord, como lo que la comenté, sí está orientado mucho a los juegos, a los gamers. Entonces ahí sí que esa se está enfocando todo. La gente que juega, pues sí utilizan esa aplicación y aunque tengan WhatsApp, dentro del juego utilizan el Discord porque se integra mucho mejor. Pero solo se puede instalar en un ordenador. Entonces va orientado más a ese sistema. Signal está también otra mensajería normal, pero aquí pues se conoce bastante menos, y menos que Telegram, con lo cual no se está usando aquí todavía. Lo que sí, WhatsApp sí que ha tenido una diferencia que ha sacado el WhatsApp Business, que es un WhatsApp orientado a entornos profesionales. Entonces es un WhatsApp orientado a empresas. La diferencia del WhatsApp normal es que lo utilizan sí las empresas ponen sus datos de contacto, ponen su información, se enlaza por ejemplo con la página web, podemos poner, cuando lo hablamos, podemos poner mensajes de respuesta automática para que nos digan y nos den información ya de lo que queremos. Si tenemos una red de comerciales, nos dan información de los comerciales con quién estoy hablando y se queda un registro. Entonces sí está haciendo esa parte de orientación al tema de empresas y trabaja muy bien para eso. Yo tenía entendido también que la aplicación de Telegram podía ser también algo profesional en el sentido de que, creo, corrígeme si me equivoco, creo que se pueden hacer grupos de personas muy grandes que no tienen que estar, o sea, no tienen que por qué conocerse, sino pueden tener un grupo, pues ya sea de todos los trabajadores o de... Sí, de trabajadores y no sé, yo pensé que era más profesional. Vamos a ver, Telegram tiene otra parte que se usa, primero porque no tiene limitación en cuanto al número de usuarios de grupo, eso sí es cierto, entonces puede meter todos los grupos, y porque se utiliza también para entornos de distribución. Yo, por ejemplo, hay grupos de Telegram, por ejemplo, tiene de seguridad, y entonces tú te vas metiendo y te van noticias, o sea, se utiliza a nivel de emitir noticias en Telegram. Y entonces, como no tiene limitaciones, pues puedes poner toda la noticia que quieras, puedes descargarte los programas. Es más, como decía antes, tampoco tiene limitación en tamaño. Si te mandan una película, te pueden mandar efectivamente una película por Telegram, cosa que con WhatsApp no. Entonces, pero sí se puede orientar en torno al trabajo por ese mismo, porque los grupos pueden ser grupos de distribución, grupos de noticias y grupos de envío de información general. ¿Y cómo han evolucionado estas aplicaciones? Porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeña utilizábamos el BB Chat de la BlackBerry y ahí han ido pasando diferentes aplicaciones de mensajería instantánea. Entonces, ¿cómo ha evolucionado estas aplicaciones? Hombre, al principio la mensajería solo tenía un chat, no tenía nada, un mensaje directo y ya está. Fueron poco a poco, dependiendo de la necesidad, dependiendo de lo que se va preguntando. Primero, pues hacíamos grupos, pues ya empezando lo que son los chats grupales. Oye, metemos una serie de personas y ya no tengo que mandarles el mismo mensaje a la gente. Evoluciona en cuanto a los emoticonos, los mensajes, podemos mandar imágenes. Entonces toda esa diversidad, unos las tienen mejor, otros las tienen peor, pero al final mandamos que si el emoticono es una cara sonriente, todo eso lo mandamos. Evoluciona con la tecnología. Entonces, al tener un móvil mejor, pues podemos hacer todas esas cosas con los teléfonos que antes no podíamos. Tengo un archivo, pues yo directamente lo quiero mandar, o quiero mandar fotos, pues se la mando a través de WhatsApp. Entonces, toda esa evolución nos ha hecho que podamos hacer mucho más cosas. Una videollamada. Yo puedo hacer una videollamada, tengo la familia y digo, pues venga, vamos a hacer una videollamada por el WhatsApp y estamos hablando todos por medio del WhatsApp. Pues entonces, tenemos el grupo y hablamos todos. Entonces, todo eso lo podemos hacer y esa es una evolución que nos está ayudando a todos en comunicaciones, en poder hacer cosas. Precisamente quería preguntarle por eso, porque creo que a lo mejor el futuro de las aplicaciones de mensajería instantánea puede ser un poco incierto en el momento en el que a día de hoy igual se utilizan más las videollamadas que hablar por mensajes, ¿sabes? En plan, a lo mejor necesitas enviar un mensaje rápido y sí que lo envías por ahí, pero a lo mejor luego haces una videollamada. Más que videollamada, lo que está atendiendo a la gente es hacer mensajes de voz, pero por comodidad. O sea, se está perdiendo mucho el tema de escribir un mensaje, de estar... O sea, sí que ves la gente haciendo un mensaje de voz que no es del todo bueno, porque muchas veces cuando te encuentras un mensaje de voz y te encuentras 3 minutos de mensaje de voz, dices, oye, te cansa, ¿no? Y más si estás en un grupo y todo el mundo va mandando un mensaje de voz. Entonces, pero sí se hace mucho, o sea, esa ventaja la tenemos ahí de mandar ese tipo de mensajes y así evitas el tener que llamarlo.
Yo personalmente prefiero llamar a una persona y hablarlo con él directamente más que estar mensaje de voz para un lado y para otro. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Venga, gracias. Nosotros nos vamos ya con la siguiente ponencia. Continuamos con las jornadas tecnológicas sobre comunicación digital. Comenzamos ya la ponencia en la que hablaremos sobre las redes sociales y para ello contamos con Lole Gómez, directora de marketing de la plataforma Canarias Exclusive y directora del proyecto de Secret Jazz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De estar aquí, muchas gracias. Bueno, lo primero que me gustaría que nos cuente ya para empezar a hablar sobre las redes sociales es ¿qué es lo más importante a tener en cuenta para crear un nuevo perfil en las redes sociales? ¿Existe un protocolo para ello? Por supuesto que lo existe. Lo primero es, si nosotros vamos a ser los gestores de esa cuenta, tener muy en cuenta que lo que vamos a promocionar tenga los valores que ha de tener una marca o un producto. Muchas veces empezamos a trabajar sobre productos que no tienen muy bien trabajada pues, su estrategia de a quién va dirigido y de cómo se va a comunicar. Entonces, fundamentalmente, sentirnos identificados con lo que vamos a trabajar. Que tengan los mismos valores que nosotros tenemos, que vayan de la mano tanto el producto como la marca, como realmente cómo se van a trabajar. Que después pasan muchas veces que en las redes sociales son preciosas y la realidad no tiene nada que ver. Con lo cual, primordialmente tener en cuenta eso, identificarse con el producto que vamos a trabajar, entenderlo muy bien y conocer sus valores. Y una vez sabido eso, pues ya arrancamos con una página que ha de tener una serie de requisitos que si quieres te los voy contando. Claro, sí, cuénteme los requisitos que se necesitan. Al final, pues las redes sociales traducen nuestra realidad. El producto, la marca o las personas que están detrás han de estar muy presentes en lo que se cuenta. Tener muy claro que tenemos que hacer una anamnesis del cliente, del producto, de a dónde va dirigido, qué es lo que se vende, de dónde vienen los valores, cómo se ha forjado esa marca, cómo se ha forjado la trayectoria, hasta llegar al punto de sacar esas redes sociales. Con lo cual, cuando ya tenemos todo eso, podemos venderlo de una manera muy certera, con un marketing humano, hablando muy bien de quién está detrás, de cuáles son los valores de la marca y de hacia dónde va dirigido el producto. Para crear un perfil tiene que tener obligatoriamente pues, una calidad visual muy marcada, tiene que tener una línea editorial. La línea editorial es un poco pues que cuando abramos esas redes sociales las reconozcamos simplemente a primera vista, no porque tengan el logo insertado en todas las fotografías, sino porque es una manera de hablar, una manera de mostrar las fotografías que ya te hace situarte en el contexto de la marca. Es como identificar a una persona a simple vista. Es tu traje, tu forma de vestir, tu forma de hablar, cómo te diriges a tu público, pues al final se tiene que traducir en las redes sociales. Crearlas con un contenido muy diverso, tener que aportar valor añadido constantemente, no hablar solo de uno mismo y generar pues una comunidad de seguidores afines a lo que tú quieres vender. No hace falta rellenar mucho las cuentas ni tener 200.000 seguidores para triunfar, porque todos trabajamos hacia un nicho y ese es el nicho que tenemos que cuidar y hacia el que nos tenemos que dirigir. Claro, al final, para realizar todo ese estudio, tienes que ir de la mano con la empresa a la que está trabajando, ¿no? Obviamente, muchas veces antes de arrancar un proyecto se están hasta 2 y 3 meses trabajando mucho la idea, viendo de dónde viene, cómo nació, hacia dónde se encamina el proyecto, cómo lo vamos a vender, haciendo fotografías y vídeos que vayan a poder sostener toda la comunicación. No puedes empezar casi de cero porque tienes que improvisar constantemente. Entonces, siempre tener muy preparado pues todo el contenido, que es como una especie de brief o de brainstorming de la marca, y para que cuando tengas que recurrir a todos esos valores que acompañan ese trayecto, pues no te quedes colgado y no sepas qué comentar, porque no se sostiene en las redes sociales diciendo buenos días Gran Canaria. Hay que aportar valor en cada uno de los posts que se hagan, unos dirigidos a un segmento, otros a otro, siempre alimentando el contenido y siempre alimentando pues el interés del usuario. Bueno, ya que estas jornadas son sobre comunicación digital, me gustaría mezclar estos dos temas, redes sociales y comunicación digital, y hablar sobre todo de un tipo de comunicación que es una de las que más está presente en el aspecto profesional, que es empresa-cliente. La importancia que tiene el que las redes sociales hayan ayudado a tener un canal que te conecta en tiempo real con el cliente para ayudarlo, y los peligros que entraña
unas redes sociales descuidadas y mal usadas? La base, el por qué tenemos redes sociales en un principio es para dirigirnos al público digital, que no vemos diariamente, que no podemos tener una conversación face to face, y o sea que es igual, es la misma conversación que se mantiene como cuando estamos cara a cara. Cualquier like, me encanta, cualquier intervención de un cliente preguntando pues, por cualquier artículo con su interés, ha de ser atendido. Esa falta de comunicación implicaría pues que sintiéramos que no hay una comunicación fluida y que tu amigo ya no es tan amigo. No podemos desatender nada en absoluto. Y de hecho no solo es la comunicación en base a contestar, la comunicación también es en base a darle al cliente valor añadido que pueda disfrutar y que pueda involucrar en su vida, no solo comprando nuestro producto, sino aprendiendo muchas más cosas que no son solo la simple compra, con lo cual la comunicación es 24 horas activa. No puedes dejar de atender nunca ni a un cliente, ni siquiera a las personas que solo dan like muchas veces, pero saben que están ahí, pues nos hemos dado cuenta de que le gustan mucho nuestras publicaciones, quisiéramos tener con usted un detalle, qué es lo que más le gusta, hacia dónde cree que vamos dirigidos, tener siempre la oportunidad de dialogar con esas personas que están atendiéndonos, escuchándonos, preguntándonos e interesándose por lo que nosotros hacemos, fundamental. Además, esa comunicación ha ido a más. Al final, ahora se ve pues en Twitter o en Instagram community managers de pues cuentas muy conocidas, ya sea en España o de manera internacional, que contestan a lo mejor a un famoso como para hacer la broma. O sea que ya la comunicación ha ido como mucho más. No tiene límite. Ahora mismo tenemos la gran suerte de poder llegar a donde queramos. Y esa comunicación es muy diversa, muy fluida y divertida. Podemos hacer un poco lo que queramos, pero siempre y cuando atendamos pues lo que tenemos que atender. No podemos dejar a un cliente desatendido y hemos de fomentar esa comunicación. O sea, las redes sociales tienen que ir dirigidas a que el cliente interactúe, a crearle una expectación, a saber por dónde caminan pues sus opiniones, sus decisiones. Eso es lo que tenemos que intentar provocar, pues que haya un gesto o una contestación a todo lo que nosotros generemos. Si nosotros tenemos redes en las que rara vez tenemos interacción con un cliente, pues estamos viendo que ahí hay un déficit y tenemos que encaminar la comunicación hacia otro lado. Claro, porque al final, aunque con estos actos generemos pues a lo mejor visualizaciones, no podemos caer en el error de olvidar los objetivos que tiene la marca, porque a lo mejor no solo es captar nuevos clientes o fidelizar a los que tiene, sino tiene más objetivos más allá. Claro, están las tres variantes, o sea, la visibilidad, el tener autoridad y pues presencia en las redes, que muchísima gente es lo que quiere, porque son empresas que están súper consolidadas, pero lo que quieren es contar cuál ha sido su método, cómo es un día a día y servir un poco de referencia. Y otros están pues que necesitan la venta directa. Entonces, ahí es donde tenemos que atacar constantemente para generar un tráfico constante de fluidez de preguntas y de atención directa, porque si no muere la página. No solo es subir un post para informar de lo que tenemos que generar comunicación con quien nos escuche, nos lee y nos ve. Bueno, hablemos ahora de la evolución que ha sufrido estas redes sociales, porque al final, si nos remontamos al principio, crecieron o nacieron con Facebook como una red universitaria para conocer gente, o sea, una red social, el nombre lo dice todo. Entonces, ¿cómo ha evolucionado hasta el punto de utilizar las redes sociales como un canal profesional pues, para la comunicación, marketing? La evolución está clarísima, ha sido pues el enfoque empresarial. Ya ha cambiado todo, Facebook ha cerrado ciertos algoritmos y ha abierto otros. Todos están ligados a tener tu propia marca elaborada con tus propios medios. No puedes usar imágenes de banco, de archivos para crear tu propia red. Entonces, va encaminado todo a lo profesional, a lo empresarial. Ya no podemos servirnos de compartir pues publicaciones de otras páginas que han tenido mucho éxito para generar audiencia a las nuestras. Eso está penalizado. Tenemos que trabajar el contenido desde cero, elaboración propia, sin copias, sin copiar textos que van totalmente trazados y que se sabe de dónde son su proveniencia. Entonces, Facebook premia al trabajo que ejerces tú para trabajar tu marca de una forma profesional y personalizada. Entonces, ese es el cambio fundamental. Ya pues se premia la profesionalidad, el enfoque empresarial. ¿Y cuál será el futuro de las redes sociales? Porque al final
es algo novedoso que ahora se está utilizando como estrategia de marketing, también a los influencers, pero al final a lo mejor luego ya lo tomamos como ya publicidad como tal, ¿sabes? Como a lo mejor vemos publicidad en la tele. Entonces, creo que tal y como se están gestionando ahora desde la parte de arriba de la cúpula, como quien diga, de Facebook, Instagram y WhatsApp, que sabemos que es la misma empresa, el filtro es ese, la profesionalidad, con lo cual no pienso que eso pueda ocurrir a corto plazo por ahora, porque filtran muchísimo que todo lo que se venda y todo lo que se cuente sea veraz. No van a probar ni van a subirle el algoritmo ni los alcances a una página que constantemente vende humo, como si dijéramos, con lo cual pues eso, el enfoque profesional, el que cada vez te diferencies más, el que sigas a rajatabla pues todas las especificaciones nuevas que saca Facebook cada año para mejorar esas expectativas. Y esa es un poco la evolución a la que creo que llegaremos, que cada vez se profesionalice más y que haya un experto en cada empresa que sepa cómo atender realmente las redes sociales, porque es una profesión como otra, cualquiera. Claro, ahí ha caído en algo que me parece muy interesante, porque al final el puesto de Community Manager es muy nuevo y a lo mejor pueden decir, ¿tú qué te dedicas? Y dices, a llevar las redes sociales, y dices, pues vaya trabajo, ¿sabes? Es muy amplio, o sea, abarcas muchísimo, abarcas incluso hasta tienes que tener psicología para tratar con el cliente que te contrata, para hacerle ver que hay cosas que no se pueden comunicar como las comunica en la ventanilla de un puesto. Entonces se queda a nuestra decisión, como quien dice, muchas de las cuestiones que vamos a llevar a cabo en las redes sociales. Se trabaja de otra manera, tenemos que estar totalmente ligados a la empresa, somos una pata más. Hay que saber mucho de lo que se habla, no basta con tener un cursillo, o sea, al final es una profesión dura, severa, en la que hay que estar 24 horas, formarse y reciclarse, porque cualquiera te coge con la carrerilla y te va ganando. Entonces tenemos que tener monitorizado a la competencia constantemente, saber por dónde están caminando para intentar subir un poco esa categoría y hacer cosas innovadoras. Así que es necesario una gran profesionalidad. ¿Y cómo gestionamos la comunicación en las redes sociales? O sea, saber qué tono utilizar, qué lenguaje y todos los aspectos de la comunicación. Igual que como nos vestimos a diario y que nosotros tenemos una identidad, cada marca, cada sector, cada cliente que te contrate, que tiene un proyecto, tiene también su propia identidad. Entonces eso también es un poco prueba, error. Tenemos que probar mucho qué le gusta al espectador y con qué se siente más cómodo. El diálogo tiene que ser fluido, sencillo, fresco, pero muchísimas veces tenemos que adecuarlo a nuestra clientela y el entorno o lo que vamos a vender, con lo cual si tiene que ser sofisticado, tendrá que serlo. Si tenemos que ser muy profesionales porque hay muchos datos científicos, pues tendrá que ser muy riguroso, pero siempre acercándonos siempre a nuestro público objetivo, como si fuésemos nosotros, nuestra identidad que se comparte con otras personas que la tienen pues favorable a nuestra forma de ser. Y centrándonos ahora no en el emisor, sino en el receptor, como usuario de redes sociales, ¿qué demandan ahora mismo? No, necesitan valor añadido sobre todo, que unas redes sociales les ayuden también a llevar un día a día. Las redes sociales ahora acompañan para todo, desde buenos consejos para buena alimentación hasta cómo aprovechar un poquito espacio de tiempo para hacer un buen entrenamiento, cómo ejecutar labores cotidianas del trabajo y organizarte. Las redes sociales son súper necesarias. Bien empleadas, obviamente, no estamos todo el día, no debemos consumirlas todos los días, pero tener unas cuantas redes a las que tú sigues que te aportan valor, pues para mí es súper importante, porque al final es como un periódico que te lees o como documentos interesantes o como artículos que te van a llenar y te van a dar bastante pues, conocimientos o simplemente opciones para disfrutar. Está todo en la red. Bueno, una figura muy ligada a las redes sociales pues son los influencers, sobre todo también pues en la moda, Instagram. Entonces, como empresa, ¿cómo seleccionas influencers? Depende de qué. A ver, ¿cómo te lo cuento? Es ambigua esa respuesta. A veces sí y a veces no, dependiendo del sector. Obviamente muchas marcas que quieren lanzarse, que saben que tienen un producto fantástico, creen que con un influencer van a subir mucho más en cuanto a ese target. Y te digo que sí, por supuesto. Y después a lo mejor en otras marcas que tienen una línea un poco más seria, yo quizás a lo mejor no veo tanto la figura del influencer, pero es que como el influencer está creciendo tanto y lo hay de tantos tipos de sectores, pues cada vez se está abriendo más
a ese mundo del influencer. Yo confío mucho en ellos porque tienen plataformas que están muy alimentadas, que tienen un target bastante segmentado y que son muchísimos, con lo cual una publicación volcada desde una publicación que hacen un influencer tiene muchísimo alcance y ayuda mucho a crecer las redes de partida. Está muy bien como un uso puntual, pero no como para que te las lleve directamente un influencer, porque no domina la comunicación real que tiene que tener una red social, que abarca muchísimas cosas. ¿Y qué ha supuesto que las redes sociales sean un canal de comunicación para la comunicación? O sea, ¿cómo ha afectado esto? ¿Simplemente una nueva oportunidad? ¿O? La comunicación en general, pues positivamente. Yo creo que la sociedad lo que demanda es información. Si es cada vez más veraz y está filtrado que realmente el producto que se venda tenga que ser riguroso y serio, pues es un bien para la sociedad y para la comunidad. Cada uno se encasilla en el segmento que le gusta, va teniendo su comunidad y alimenta muchísimos aspectos de su vida. O sea, me parece pues muy correcto. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerla aquí con nosotras. Bueno, nosotros nos vamos con la siguiente ponencia. Continuamos con las jornadas tecnológicas sobre comunicación digital. Comenzamos ya la cuarta ponencia en la que hablaremos sobre los smartphones, comunicación en movimiento. Y para ello contamos con Marcos Aldo García Díaz, gestor de cuentas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en estas jornadas y vamos a dar nuestra visión sobre todo lo que son smartphones, pasado, presente y futuro, más o menos. Bueno, de antemano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por tenernos. Y como dice, vamos a hablar pues un poco de pasado, presente, futuro. Empecemos por el pasado, saber qué supuso la introducción del smartphone en la sociedad y cómo cambió la manera de comunicarnos. Bueno, pues el smartphone, por así decirlo, aunque ya había dispositivos anteriormente, lo que se conocían como PDAs, que tenían funciones más o menos de smartphone querían ser pequeños ordenadores, fue en 2007 cuando fue la famosa presentación del primer iPhone de Steve Jobs, que sí que es verdad que del smartphone tenía poco, porque era básicamente un teléfono al que le habían puesto una pantalla táctil y te permitía reproducir música. No tenía comunicaciones 3G, por lo que el internet no era apenas usable, salvo que estuvieras conectado a una red wifi. No tenía una tienda de aplicaciones como sí tiene ahora, eso se introdujo posteriormente. Y bueno, tenía una serie de aplicaciones predefinidas como el navegador, la aplicación iPod para producir música y, si mal no recuerdo, la aplicación de YouTube para poder ver vídeos, que YouTube por aquel entonces acababa de empezar. Eso sí que es verdad que supuso la introducción de este iPhone en el año 2007, lanzó toda una carrera por ver quién tenía el mejor dispositivo inteligente y bueno, la carrera sigue hoy en día con cada año dispositivos mucho mejores que el año anterior, mejores cámaras, mejores pantallas, más memoria, mucha más capacidad para realizar cualquier tarea. Y bueno, ese es el pasado y cómo está ahora en el presente. Y bueno, como primera pregunta, supuso, por así decirlo, una revolución en todas las comunicaciones interpersonales, por el hecho de que ya no se utiliza tanto la llamada normal, sino que hemos pasado a utilizar aplicaciones como son WhatsApp, Telegram, Signal, la inclusión de todas las redes sociales en estos teléfonos, para utilizar Facebook, Instagram, con la capacidad que tienen las cámaras, poder hacer videollamadas o videoconferencias empresariales, pones tu teléfono en un trípode y puedes tener prácticamente un ordenador allí puesto en tamaño mínimo. Y pues eso supuso una auténtica revolución que aún sigue presente y que no se irá a ningún sitio. No habla de la competencia de iPhone y Samsung, pero es verdad que a día de hoy, o sea, está Huawei, está Xiaomi, hay muchas marcas que te ofrecen un producto bastante bueno. Entonces, ¿cómo elegir el mejor smartphone? Y sobre todo, ¿se necesita tener el mejor smartphone?
Eso depende un poco del cliente. Está lo que se conoce el Power User, que es el que siempre quiere tener el último dispositivo más caro o mejor que ha salido. Realmente eso es por tener el último, porque en verdad un teléfono de gama alta de hace 2 o 3 años es perfectamente utilizable. Es mucho mejor para el medio ambiente también, porque la cantidad de residuo tecnológico que se genera año tras año es muy elevada. De ahí la exclusión que están haciendo ahora, empezó Apple y ahora hacen otras marcas, de ya no meter un bloque cargador, porque cada año se generan miles de toneladas de residuo tecnológico en enchufes. Luego hay teléfonos de gama más baja que hacen igualmente todas las funciones y para el usuario normal es mucho más que suficiente pues, para poder comunicarse a través de WhatsApp, redes sociales. Es algo que no es necesario renovar cada año, puede durar 2, 3, 4, 5 años incluso. Y es lo que hay. Sí que es verdad, pero a mí, por ejemplo, me gusta siempre, no estar en el último modelo, pero sí tener algo así más actual. También le doy bastante uso en el ámbito de trabajo, con lo cual la batería se degrada más y muchas veces el cambio de batería pues te supone casi el precio de un nuevo dispositivo, con lo cual eso ya Claro, también depende del uso que le des, porque si das un uso profesional, ahora que estamos hablando de lo digital, el móvil se utiliza un montón a día de hoy. O sea, la gente que a lo mejor pues lleva redes sociales, un community manager, por ejemplo, en el propio Instagram hay móviles que tienen unas funciones que en otros no las tienen. Entonces, a lo mejor en eso sí que se necesita tener un buen teléfono e informarte bien, porque al final es tu trabajo. A raíz de lo que estaba diciendo, me he acordado de una cosa que se llama la obsolescencia programada. ¿Esto es cierto? ¿Sigue teniendo los teléfonos móviles siguen teniendo esto? Esa es buena pregunta. Sí que es verdad que se han dado casos. Apple, por ejemplo, tuvo una demanda y salió favorable a los consumidores, que sin avisar al consumidor, con el objetivo de no producir una mayor degradación de las baterías, cuando la batería ya empezaba a degradarse, limitaban la capacidad del procesador, haciendo que el teléfono pues no respondiera igual de bien en teléfonos que hasta esa actualización que se hizo funcionaban bien, si bien a lo mejor tenías que cargar la mitad del día porque la batería ya estaba bastante gastada. Pues bueno, como digo, salió la demanda favorable hacia los consumidores y podían exigir un cambio de batería gratuito porque no querían tener que pasar por capar esas capacidades del procesador. También ocurre, no tanto, pero sí que en móviles de gama más baja, cuando se actualizan los sistemas operativos a nuevas funciones que requieren más capacidad de procesado, esos móviles sí que empiezan a ir peor. No es tanto obsolescencia programada como el hecho de que como van saliendo teléfonos mejores, los desarrolladores de aplicaciones dejan de optimizar para teléfonos más antiguos o de gama más baja y prácticamente llega un punto que te obliga a tener que cambiar de dispositivo porque hay aplicaciones que se quedan sin poder usar. Una aplicación más ligera, como puede ser pues, una aplicación de mensajería, sí seguirá funcionando hasta por varios años, pero si quieres pues, algún juego o aplicaciones que requieran un poco más de carga o si gestionas pues, Instagram con muchas cuentas, sí que te va a empezar a ir cada vez peor y te obliga a cambiar el dispositivo. Hablando de los consumidores, ¿cómo es el perfil de usuario de smartphone? O sea, ¿qué demandan? ¿Qué información demandan? Sí. Vale, pues hay varios perfiles. Uno, por ejemplo, sería el perfil trabajador, pues que a lo mejor quiere un móvil que tenga una pantalla más grande para poder visualizar pues una mayor cantidad de contenido, que tenga bastante memoria interna para pues, poder gestionar todas las cuentas de correo que pueda llevar. Si tiene la agenda no ocupa demasiado espacio, pero sí que te conviene tener también pues, todo ese espacio para almacenar mucha información. Este mismo espacio pues, puede interesar a la gente que lleve o que sean influencers, sean community managers y demás,
para todo el tema de gestión de redes sociales, pues vas a sacar muchas fotografías, muchos vídeos, si eres influencer, y en ese caso pues requerirás un móvil potente, que van a ser los que tienen la mejor cámara y también los que van a tener más memoria. Y luego pues hay un perfil pues a lo mejor de edad más avanzada o que quieren el teléfono simplemente para comunicarse con la gente, que pues un teléfono de gama más baja, con una pantalla de tamaño también grande al final porque es más cómodo, pero que no requieren de esa potencia y que el teléfono les va a durar un montón de años, que eso sería, por así decirlo, un perfil desaconsejable para las marcas. Y esos serían, yo creo, los 3 perfiles principales en cuanto al uso del smartphone. Claro, porque al final, ¿con qué objetivos trabaja la marca? Es decir, ellos cuando van a crear un nuevo modelo de smartphone, ¿ya piensan en que se pueda utilizar profesionalmente? O sea, ¿mejoran sus sistemas y lo que ofertan para ese perfil más profesional? No tanto consumidor normal como puede ser cualquiera que no requiera el móvil para el trabajo. Las marcas, excepto Apple, que sí que verá que tiene, iPhone tiene 4 modelos y el único que varían es en tamaño y capacidad de batería, el resto más o menos. Ahora la cámara también. Sí que el resto de marcas pues suele tener varias gamas. Por ejemplo, Samsung hasta este año ha tenido la gama Note, que está más enfocada a un uso más profesional. Tiene el lapicerito pues, para poder tomar notas rápidas. Tiene la gama Galaxy, con los modelos, incluso los modelos Ultra, pues que son los que tienen las mejores cámaras, la mejor tecnología de pantalla para este usuario más, pues que le gusta mucho hacer fotos, o el Power User que he nombrado antes. Y luego tiene una serie de gamas más bajas, pues enfocadas a personal más joven, pues que tiene un presupuesto más limitado, pero que tienen una capacidad, pues a lo mejor tienen una cámara principal, la de atrás, bastante buena, pero destaca mucho más en la cámara de selfie, pues para poder grabarte a ti mismo o hacerte selfie con los amigos, lo que sea. Tiene una pantalla bastante buena y pues te permite suele tener una batería bastante grande, pues para que si estás todo el día enganchado, pues que te dure la batería todo el día, no tengas que ir con un cargador o una batería portátil, etc. Y luego tienen una gama más baja enfocada a este usuario que tiene un móvil pues, para comunicarse, pero no le da un uso tampoco, un uso casual. Pues, sí, comunicarse con la familia, mandar algún mensaje y demás, pero no es un uso de estar todo el día enganchado. ¿Y qué facilidades aporta pues, el poder contar con un pequeño ordenador en tu bolsillo? Pues en cualquier ámbito, al final, en el ámbito del trabajo, tienes la serie de facilidades y por otro lado desventajas, que es que pues siempre puedes estar disponible, aunque estés pues si has tenido que ir a visitar a un cliente y te entra un correo urgente, lo ves justo antes de entrar a la visita y lo puedes contestar desde el móvil y sale el que te ha escrito el email, no se entera de nada. Estar también pues eso, disponible ahora con WhatsApp para negocios. Puedes tener una cuenta de WhatsApp de tu empresa que te permite a los clientes comprar directamente desde esta cuenta, tener un chatbot, que es comunicarse con un robot para, pues igual que cuando llamas a una gran empresa y te comunicas con un robot, pues lo mismo pero por texto. Y bueno, pues darle información a través de esta cuenta web, en lugar de tener que proporcionar un teléfono de empresa a todo el mundo, pues ya tienen esa cuenta. Y luego también pues la capacidad de poder hacer, pues, en el caso de las entregas de mensajería, pues en lugar de ir con una maquinita únicamente para leer el código de la entrega, pues le sacan una foto al código, firman directamente, bueno, con el código no se firma, pero igualmente firmado directamente en el dispositivo, y agiliza mucho procesos, sobre todo en los que la empresa tenga que tener trabajadores fuera. Por eso, porque tienes al trabajador siempre disponible y porque puedes tener una serie de herramientas en forma de aplicaciones que se conecten a la red de tu empresa y no tienes que ir apuntando todas las cosas en papel como se hacía antiguamente y luego pasarlo a maquinarizarlo y demás. Por hablar un poco de las desventajas, ¿es verdad que al final
el usuario, al poder contar con un smartphone, nos hemos vuelto un poco impacientes en ese sentido de, pues, quiero buscar esto y lo quiero buscar ya, no me cuentes 1000 cosas para buscar solo lo que necesito. Incluso ahora en Google te metes en la página y te subraya realmente lo que estás buscando, o sea... Sí, sí que es verdad que desde, bueno, hubiera pasado igualmente con toda la evolución que ha ido sufriendo Internet a lo largo de los años, pero sí que es verdad que los smartphones, como siempre lo llevas encima, en cualquier momento decides buscar algo, sea comprar cualquier cosa online o lo que sea, y te crea esa necesidad de inmediatez. Y bueno, hay estudios que demuestran que cuando algo está más alejado de 2 clics, que ya la gente, el nivel de engagement, que se llama, que es el ir siguiéndolo, a partir de 2 clics ya prácticamente, a lo mejor hay un 1% de gente que va más allá. Todo lo queremos pues eso, en abrir, buscar, dar un clic y ya tener la información o lo que queramos a la vista. Y eso pues sí, puede ser una desventaja por el hecho de que en los medios de comunicación la gente no se molesta en contrastar, al haber también tantos medios, pues la gente busca lo que quiere y el primer resultado, que va a ser además con los algoritmos de los buscadores, te van a poner el resultado que tú quieres ver, no el que realmente necesitas ver, sino el que tú quieres ver, y al final se produce una especie de cámara de eco en la que siempre interactúas con lo que tú quieres y no con lo que tú necesitas. Hablemos del futuro que decíamos. ¿Cómo evolucionará la comunicación móvil? ¿Hacia dónde irá? Bueno, pues ya hay rumores de que de aquí a unos 7-10 años el smartphone no será como tal, sino que se sustituirá por dispositivos de realidad aumentada, como puede ser, bueno, ya hay prototipos como son las gafas de Google, que no para entorno empresarial y de ingeniería, pues sí que han tenido... Porque hacen las gafas de Google, las de realidad... Aumentada es como si fuera el marco de una gafa y tiene una pantallita aquí chiquitita que prácticamente te proyecta información delante del ojo. Vale. También Microsoft tiene otro dispositivo que se llama HoloLens, que es a medio camino entre los de Google y unas gafas de realidad virtual, que igual es una gafa completa, te tapa delante del ojo, es semitransparente y te proyecta información, o sea, te proyecta imágenes delante de los ojos que interactúan con lo que hay en realidad. Esto ya se está viendo, por ejemplo, en coches, bueno, en móviles también, la navegación de Google, en donde está habilitado, puedes ir con el móvil levantado y vas viendo la imagen de la cámara y sobre las superficies de las paredes de los edificios y demás, te va mostrando la dirección en la que tienes que ir. Y en los coches esto lo hacen proyectando en el parabrisas, pues la navegación te dice, te va saliendo más o menos el camino que tienes que seguir. Entonces los rumores es que en el futuro los dispositivos móviles pasarán a ser dispositivos de realidad aumentada. Seguramente empiecen siendo dispositivos pues que se conecten con otros dispositivos que te puedan proyectar la información directamente en una montura de gafas o similar, y a lo mejor evolucionan dispositivos enrollables, como ya hay algunos prototipos, que la pantalla sería transparente y pues ves a través de ella, y para realidad aumentada pues tú levantas el dispositivo, enfocas a cualquier sitio y pues si es un monumento te sale la información del movimiento y demás. En lugar de verlo en una pantalla, pues al final lo estás viendo a través de la pantalla y sobreimpreso en el dispositivo. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerla aquí, ha sido una charla muy interesante, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias y ha sido un placer estar aquí. Encantado. Vale, oye, muchas gracias. Nosotros vamos ya con la última ponencia del día. Continuamos con las jornadas tecnológicas sobre comunicación digital. Comenzamos ya la última ponencia del día, en la que hablaremos sobre las reuniones virtuales, videollamadas y videoconferencias. Y para ello contamos con José Luis García González, director general. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Bueno, lo primero de lo que me gustaría hablar sobre este tema es de la pandemia y de los meses de confinamiento, porque creo que eso ha sido algo muy importante para estas reuniones. Es verdad que ya existían, ya se daban, pero
pero evidentemente los meses de confinamiento han obligado a que los que no lo hacían lo tenían que hacer. Entonces, me gustaría que nos contara en qué punto estaban estas reuniones virtuales antes de la pandemia y cómo ha evolucionado desde la pandemia hasta ahora la actualidad. Pues mira, te hago un poquito de historia, porque efectivamente por nuestro tipo de empresa hemos tenido una relación siempre continua con prácticamente todos los sistemas de videoconferencia. Me voy casi 20 años atrás cuando conectamos vía satélite los campamentos de refugiados árabes saharauis en medio de las fronteras de Mauritania, Argelia, Marruecos. Bueno, pues en la zona de Tinduf, etcétera, pues la gente ya tenía videoconferencia, telemedicina. Es decir, teníamos ya todos los elementos tecnológicos perfectamente preparados para poder hacer esto una realidad. Posteriormente vinieron sistemas como el de Microsoft NetMeeting, que se empezaba a utilizar en algunas empresas, pero también sistemas profesionales de Polycom, de Cisco, etcétera, ¿Nos puede explicar, perdona, ese sistema en qué consistiría más? Es un sistema como el que estás viendo ahora, solo que más, como los que se están usando ahora, solo que tecnológicamente más pobres, ¿vale? Estaban en ese nacimiento. ¿Qué buscaba la empresa? Buscaba unos sistemas de videoconferencia que no fueran extremadamente caros, que les ayudara en las comunicaciones para no tener que viajar tanto, pero aún así todo no terminaba de cuajar, ¿vale? La gente prefería y sigue prefiriendo la reunión Cara a cara. cara a cara. Necesitamos socializar. Pero llega la pandemia y todo esto lo cambia entero. De repente oíamos hablar de Skype o alguno más, llega Zoom, llega el Cisco Webex, empiezan a llegar todo tipo, y dices tú, ¿con qué sistema de videoconferencia nos quedamos? Porque la verdad es que todos funcionan más o menos igual, a excepción de quien prefiere montar, que es nuestro caso, su propio sistema de videoconferencia. Te voy a explicar por qué. Todos los sistemas de videoconferencia, que son fantásticos, pero yo tengo que hacer un trato contigo y no podemos estar en un despacho privado para firmar un determinado contrato. ¿Y quién me garantiza a mí la total confidencialidad? Yo estoy pasando por servidores de Cisco, que estén donde estén, los de Zoom, estén donde estén, Skype, estén donde estén. ¿Quién me dice a mí que no me lo están grabando? Tú sabes que hoy dejamos el teléfono móvil encima, hablamos de pañales de bebé y de repente me dice, mira, el anuncio de los pañales de bebé. Es decir, hoy en día la publicidad, como te diría yo, atrapa todo tipo de... Hay algoritmos que lo hacen y esto es vox populi. Aunque digas, no quiero que registren nada, mentira. Todo esto queda perfectamente registrado, ¿no? Entonces, claro, llegamos a unas videoconferencias que necesitamos esa intimidad para hablar de lo que queramos, ¿vale? Concretamente, nuestra empresa, por lo que hacemos a través de conexión vía satélite, hoy en día lleva la conexión del dron civil más grande del mundo. Es un dron de 4 toneladas, es canario, se presentó en Expo y todos los diseños de esa aeronave y las comunicaciones vía satélite, a mí no me apetecía estarlo viendo. Entonces, lo que hicimos pues, fue crear nuestro propio sistema de videoconferencia a partir de los sistemas que hay en la red, que son open source, que te permiten pues, tener un sistema verdaderamente perfecto. Entonces, tú y yo hablamos encriptado, peer-to-peer, es decir, tú y yo, y si alguien lo está grabando, el responsable es el responsable informático de la empresa, ¿vale? Pero de ahí no sale. Y eso nos da muchas garantías, ¿no? El sistema funciona perfectamente, es multitarea,
compartes, hace exactamente lo que todo, lo que pasa que nos da esa seguridad extra de saber que lo tengo alojado en mis propios servidores y no en servidores foráneos. Claro, es que yo no había pensado realmente ese problema y como usted, muchos empresarios tendrán el mismo problema. Al final no es lo mismo tener la confidencialidad y la privacidad de un despacho que a través de internet, que al final, pues al igual que a través de, pues puede ser WhatsApp, no dices ciertas cosas por si acaso, te puede pasar también en la videoconferencia. Entonces, este sistema del que usted habla que es suyo, es muy costoso, o sea, ¿se lo pueden permitir cualquier empresa? Cualquiera. Es open source. Esto quiere decir que el sistema de videoconferencias base, ¿vale?, como cualquier otra open source, ha sido creado en Internet por una multitud de programadores que dicen vamos a poner software, como de hecho lo hacen, software específico para las empresas que lo necesiten. Y a partir de aquí, como es open source, pues tú puedes manipularlo a tu gusto, instalarlo a tu gusto. Esta customización sí que puede tener un coste extra, pero el software en sí es gratuito, ¿vale? Entonces, nos hemos quedado con que desde la pandemia ha crecido el uso de estas reuniones virtuales. Ha llegado para quedarse. Ha llegado para quedarse. Vamos, no hay más de tema. Efectivamente, si antes te reunías 4 o 5 veces para un gran contrato o lo que sea, ¿vale?, pues lo dejas en uno. Las 3 o 4 anteriores nos reunimos por videoconferencia, vamos adelantando, compartimos los documentos y ya, oye, venga, vamos a firmar y luego nos vamos a comer, por ejemplo, ¿no? La pandemia todo esto lo está condicionando, pero es que antes además, ¿cómo te diría yo? Fíjate lo que es, sobre todo para los canarios, ¿no? Aunque yo soy canario y he vivido 33 años fuera en un programa de la Agencia Espacial Europea, claro, decía, no, nos reunimos tal día en tal sitio, cógete el avión, no sé qué, prepara el hotel, para luego estar 2 horas de charla, o 3, y luego el regreso. Eso verdaderamente no era productivo, no es productivo absolutamente para nadie. Por tanto, vamos a tiro hecho para estas cosas. Ahorramos tiempo, esfuerzo, dinero, ¿vale? Por tanto, la videoconferencia esto lo ha demostrado. Desafortunadísimamente ha tenido que llegar una pandemia para que todo esto que ya lo teníamos disponible, ¡pum!, nos cayera encima. Para los medios de televisión, ¿cuándo se había visto ya de continuo conexiones en directo en el cual el otro interlocutor está a través del Skype hablando a cámara y no sé qué? Y pues esto antes era inconcebible, te manda una unidad móvil que hay que conectar vía satélite o cualquier otro medio que esté disponible. Esto ha bajado costes, en fin, todo claro. esto, ¿no? Esto ha llegado para quedarse. Y además las redes de telecomunicaciones son cada vez más perfectas. Tenemos fibra óptica prácticamente en cualquier rincón. Eso iba a decir, porque claro, también el problema, sobre todo cuando hablo de los medios de comunicación, es asegurarse de que la persona con la que va a hablar tiene un buen sistema, porque al final se reducen costes, pero ¿a qué precio en ese sentido? Porque claro, sobre todo en televisión, a lo mejor en una reunión puede pasarse un poco por alto, pero que salga la imagen pixelada a lo mejor, o que no se le escuche la voz. Ancho de banda. Cualquier móvil, smartphone, de los que tenemos ahora mismo, aunque sea de los mediocres, ya es capaz de conectar con 4G. Próximamente ya se va a extender del todo el 5G. Con 4G y estando en buena cobertura podemos mantener una videoconferencia extraordinaria. Incluso movimiento. Alguien te va llevando el coche y tú dices, mira, un atasco, lo que sea, y entras en la videoconferencia sin ningún tipo de problema. Pero tienes que tener buena cobertura. En Canarias la orografía, la parte más rural es más complicada, y por tanto o te hacen el tendido de la fibra óptica hasta donde tú lo tienes, porque el ADSL más o menos es una opción, pero las líneas de cobre las están quitando, las están eliminando, lógico,
o ya es por satélite, o sea, es así. Y en el caso del entorno marítimo, fíjate, esto fue tremendo en los meses, no quiero equivocarme, de abril, mayo y junio del 2020. No dábamos abasto a enhebrar enlaces de satélite en barcos, por pequeños que sean, porque quien estaba pescando, quien estaba haciendo con que quería saber cómo estaba su familia. Es más, hoy en día la tripulación te pone pegas si yo me voy a ir a navegar y voy a estar un mes en el hotel. ¿No tengo internet? Mal asunto, ¿eh? Claro, no lo había pensado nunca, claro. Un mes sin estar conectado a la red. Olvídate. Esto empezó en los grandes cruceros donde, venga, una semana, vámonos de crucero. Papá, mamá, que no voy a estar con el Instagram, estamos locos, ¿qué pasa? No, olvídate, no voy. Una semana sin conexión a internet, olvídate, no voy. Y al final, pues efectivamente esas grandes cúpulas blancas que ves en los barcos que vienen al puerto, ¿vale? Pues estas tienen dentro unas antenas parabólicas que se orientan a los distintos satélites y te ofrecen internet a bordo. Algunos es un internet más pobre, otro es más potente porque el satélite es un medio extremadamente caro para la transmisión de internet, pero lo tienes disponible. Hablamos de videollamadas, videoconferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ambas dos? ¿Es exactamente lo mismo? ¿No tiene ningún Es tipo de internet. Es internet. Yo utilizo un medio u otro. Es verdad que nada hay tan potente para conectar como la fibra óptica. Nada. Yo lo del 5G lo tengo que ver, que es tan sumamente potente, ¿vale? Porque todo se trata, es un medio inalámbrico y, bueno, pues que cuando yo me conecto, tú te conectas, él se conecta, quien sea, a una célula, a una antena de telefonía móvil, sea 3G, 4G, 5G, esa célula tiene pues como un access point. En cuanto se conecta más gente del mundo y todo el mundo tirando, pues llega el momento en que el ancho de banda no es un bien infinito, ¿vale? Entonces hay que restringir. Y como ahora todos los contenidos en las páginas web o lo que usemos, videoconferencias, son contenidos de una riqueza multimedia tremenda, y además si estoy viendo un stream de vídeo, lo quiero ver en la máxima calidad posible, y por tanto cuanto más grande es la pantalla, más ancho de banda voy a necesitar para que se vea con buena calidad, pues todo esto pues tiene, lógicamente, un problema de comunicación. Pero tengo que estar conectado. Perdona que le corte, me gustaría introducir un concepto que creo que va muy de la mano con las reuniones virtuales, que es el teletrabajo. Claro. Saber en qué punto se encuentra ahora mismo en la actualidad el teletrabajo en España. Esto, mira, no lo sabe nadie si es cierta. Eso para empezar, nadie. No, está teletrabajando el 25% de la plantilla, el 50%, el 75%, hay números dispares. No sé, en pleno confinamiento brutal, hubo unos problemas en ciertos países. España lo ha hecho muy bien en la diseminación de la fibra óptica. Estuvieron a punto de colapsar las redes. Eso hubiera sido catastrófico, ¿vale? O sea, todo el mundo utilizaba las plataformas de streaming más que nunca, el teletrabajo y tal, ¿no? Bueno, pero esto no pasó, ¿vale? Entonces, de estar teletrabajando prácticamente todo el mundo, excepto la gente de emergencia, luego la cosa se fue recomponiendo. Pero es que hay otra pregunta. ¿Qué pasa con los edificios de las grandes compañías, grandes corporaciones, que son en propiedad, en alquiler, donde, oye, yo he cogido esto para que estemos trabajando dentro, ordenadores, redes, ¿qué hago yo con este edificio vacío? O sea, esto es un problema, o sea, claro. ¿Vale? ¿Cómo controlo adecuadamente al teletrabajador que esté haciendo tal? Este es otro problema. Entonces, aquí, francamente, ¿qué cantidad de gente va a teletrabajar? Podría hacerlo muchísima gente. Y, por tanto, lograr una conciliación familiar mayor, ¿vale? Claro, pero al final ese es el problema, que a lo mejor no interesa tanto, porque yo he escuchado tanto a trabajadores como a empresarios. Claro, los trabajadores han descubierto un mundo. Hay muchos que quieren volver a trabajar con sus compañeros en una oficina, pero a otros muchos les ha gustado trabajar en casa. Y claro, los empresarios también dicen unos días sí, unos días no.
Pero yo, por ejemplo, tengo un ejemplo de un empresario de una agencia de publicidad que, claro, le proporciona los ordenadores, exactamente todos, para trabajar, porque tiene las aplicaciones tal. Si unos días trabajan en casa y otros días trabajan en empresa, tiene que comprar 2 ordenadores, uno para su casa y otro para la empresa, no le da. Entonces, claro, no sabemos cómo es el futuro del teletrabajo realmente. Se va a ir definiendo. Ahora vamos a entrar en la 6ª ola. Europa está ahora mismo en una situación muy delicada, en España lo llevamos algo mejor, pero está creciendo día tras día otra vez. Y esto, pues lógicamente, nos va a amargar las Navidades porque no hemos hecho bien los deberes y no hemos sido cuidadosos semanas antes, ¿no? Esto va a provocar nuevamente una avalancha de teletrabajo, que no hay otra. Si tú me preguntas a mí dónde estoy más cómodo trabajando o incluso interactuando telemáticamente con otras personas, yo te digo en la oficina. A mí Yo en también, casa yo soy igual. se me caen las paredes encima, ni hablar. O sea, yo estoy en la oficina, donde ves a un compañero, aunque sea a 10 metros tuyo, ¿vale? Estás interactuando. Claro, ves a gente, sales de casa. Yo opino como usted, pero bueno, ya es lo que decimos, la pandemia lo que ha hecho es descubrir nuevas fronteras. Y ahora tenemos que ver, pues, que cada uno decida lo que pueda dentro de sus posibilidades, evidentemente. Yo creo que esto va a ser algo a negociar, ¿vale? Entre la empresa, el trabajador, el tipo de trabajo, de teletrabajo que haga, en fin, todo esto requiere, pues, si yo estoy, pues que tengo que preparar proyectos, necesito silencio, tranquilidad y estoy escribiendo, ¿vale? Pues hay herramientas en internet que ese proyecto lo estoy preparando y cada uno de los compañeros que lo estamos haciendo, estamos en nuestra casa y estamos trabajando sobre el mismo documento. Por tanto, esto es perfecto, eso es teletrabajo, pero ¿es cómodo? Pues muchísimas gracias, José Luis, ha sido un placer, ha sido muy interesante, así que muchísimas gracias por estar aquí Un con placer, nosotros, de verdad. cuando queráis. Bueno, perdón un momento. Sí, claro. Esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos, 26 de diciembre, a las 5:30, aquí, en el Canal 4.